Nunca pensé que mudarme a una casa nueva iba a convertirse en una guerra familiar silenciosa, pero todo empezó el día que abrí el garaje y me quedé congelado. El aire olía a polvo viejo y madera húmeda, pero lo que realmente me golpeó no fue el olor, fueron las cajas. Había cajas por todas partes, apiladas como si alguien hubiera decidido que nuestro garaje era un almacén gratuito. Muebles viejos, sillas rotas, ropa en bolsas negras, incluso un colchón que claramente había visto mejores décadas. Yo dije que esto no era normal, él respondió que la familia siempre ayuda, no seas exagerado. Ahí fue cuando entendí que no era un malentendido. Era una decisión. Todo empezó después de mudarnos. Pensábamos que empezar de cero en esa casa sería algo bonito, tranquilo. Pero apenas una semana después empezaron a llegar visitas. Primero fue mi tío. Llegó con una camioneta llena de cosas. Yo dije que qué era todo eso, él respondió que solo era un favor temporal, hasta que organice su casa. Luego vino mi prima. Después otro tío. Después amigos de la familia que ni siquiera conocía bien. Y cada vez era lo mismo. Yo dije que el garaje no era un almacén, ellos respondían que para eso están las casas grandes, para ayudar. Al principio intenté ser amable. De verdad lo intenté. Pensé que era algo puntual, algo que se resolvería solo. Pero no. Las semanas pasaron, y el garaje desapareció. Un día abrí la puerta y ya no había espacio ni para caminar. Solo montones de cosas que no eran nuestras. Recuerdo quedarme ahí parado con la llave todavía en la mano, sintiendo algo raro en el pecho, no era solo molestia. Era una mezcla de traición y cansancio. Yo dije que esto no podía seguir así, mi pareja respondió que no quería problemas con la familia. Y ahí fue cuando todo cambió dentro de mí. Porque entendí algo simple, si yo no ponía límites, nadie lo iba a hacer por nosotros. Esa misma noche tomé una decisión que nadie en la familia esperaba. No grité. No discutí. No llamé a nadie. Solo hice algo que después cambiaría todo el juego. Pero en ese momento, todavía no sabían lo que venía, yo esa noche no dormí bien. Me quedé mirando el techo, escuchando el silencio de la casa nueva que ya no se sentía nueva, sino invadida. Pensaba en el garaje, en cada caja que no era mía, en cómo algo tan simple como poner límites se había convertido en un problema familiar. Y ahí tomé una decisión que no consulté con nadie. Al día siguiente bajé al garaje con una libreta y un marcador negro. Abrí la puerta y el olor me golpeó otra vez, pero esta vez no me detuve. Empecé a escribir. Cada caja, cada mueble, cada bolsa tenía un número. Yo dije en voz baja que esto se acababa aquí, él respondió que estaba exagerando otra vez. No discutí. Solo seguí contando. 47 cajas. 12 muebles. 8 bolsas enormes. Un colchón. Un refrigerador viejo que ni siquiera estaba conectado. Terminé de marcar todo y pegué una hoja grande en la pared del garaje. Cada objeto tiene dueño. Cada objeto tiene fecha de retiro. 10 días. Cuando él lo vio, se rió. Yo dije que no era una broma, él respondió que nadie iba a venir a recoger nada en ese tiempo. Y ahí empezó el verdadero problema. Porque al día siguiente empecé a llamar. Uno por uno. Sin gritar. Sin drama. Solo hechos. Yo dije que había organizado todo y que tenían 10 días para retirar sus cosas, ellos respondían que eso era imposible, que estaban ocupados, que luego pasaban. Yo repetía lo mismo. 10 días. Nada más. Al tercer día ya había tensión. Mi prima me llamó molesta, dijo que cómo podía hacer eso a la familia, que el espacio era de todos. Yo dije que el espacio era de mi casa, ella respondió que la familia no funciona así. Al cuarto día empezó el caos. Mensajes en grupo. Llamadas. Comentarios pasivo-agresivos. Desde que te mudaste te crees mejor, la casa grande te cambió, antes no eras así. Yo leía todo sin responder mucho. Solo repetía la misma frase. 10 días. Y cada día que pasaba, el garaje se sentía más pesado, como si las cosas mismas supieran que algo iba a pasar. Al sexto día, mi pareja explotó.
Me dijo que estaba creando una guerra familiar por cosas materiales, que no valía la pena. Yo dije que no era por las cosas, era por el respeto. Él respondió que estaba siendo demasiado dura. Y ahí sentí algo raro. No rabia, no tristeza. Algo más frío. Como claridad. El séptimo día pasó algo que no esperaba. Llegó mi tío sin avisar. Abrió el garaje, miró todo, y empezó a sacar cajas como si nada. Yo estaba en la cocina cuando lo vi. Bajé y le pregunté qué estaba haciendo. Él dijo que venía a ayudarme a ser razonable. Yo dije que el plazo no había terminado, él respondió que nadie me iba a tomar en serio. Y entonces pasó el primer quiebre. Yo saqué el móvil. Empecé a grabar. No dije nada al principio. Solo miraba. Él seguía moviendo cosas. Yo dije que estaba grabando todo, él respondió que eso era ridículo. Pero cuando vio que no paraba, se detuvo. Me miró como si no me reconociera. Y se fue sin decir nada. Esa noche me senté sola en el garaje. Mirando todo otra vez. Y entendí algo. No me estaban escuchando. Me estaban probando. Pensaban que iba a ceder. Que iba a volver a ser la que no quiere problemas. Pero ya no. El octavo día llegaron más mensajes. Algunos casi suplicando, otros insultando. Uno dijo que yo estaba rompiendo a la familia. Otro dijo que esto no se olvida. Yo no respondí. Solo revisé la lista. Todo seguía ahí. Nadie había recogido nada. El noveno día hice algo que nadie esperaba. Fui a una empresa de almacenamiento externo. Alquilé un espacio grande. Volví a casa con etiquetas nuevas. Empecé a empacar. Uno por uno. Sin romper nada. Sin discutir. Solo moviendo cosas. Cuando mi pareja lo vio, me dijo que qué estaba haciendo. Yo dije que simplemente estaba cumpliendo el plazo de otra forma. Él respondió que eso iba a enfadar a todos. Yo dije que ya estaban enfadados desde el principio. Y entonces el 10º día llegó. El día exacto. El día que todos ignoraron. La casa estaba en silencio raro. Nadie apareció. Nadie llamó temprano. Era como si todos estuvieran esperando que yo cediera al final. Pero no cedí. Ese día terminé de mover lo último. Cerré el garaje vacío por primera vez en semanas. Y cuando envié el mensaje final con la foto del espacio vacío y el recibo del almacenamiento, el silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Porque ahí fue cuando realmente entendieron que ya no había vuelta atrás. Y entonces empezó la segunda parte del desastre. Porque al día siguiente empezaron a aparecer llamadas, pero no para disculparse. Sino para reclamar cosas que ni siquiera sabían que habían perdido. Al día siguiente pensé que por fin iba a haber calma. Pero me equivoqué. El teléfono empezó a sonar temprano. Muy temprano. Primero mi tía. Luego mi primo. Luego otra vez mi tío. Todos con el mismo tono. No era curiosidad. Era indignación. Yo dije que todo estaba en el almacén externo, ellos respondían que eso era una locura, que no tenían tiempo para jugar a esto. Yo escuchaba en silencio. Sin subir la voz. Sin justificarme. Solo repetía una frase. Está todo guardado. Pueden ir a recogerlo cuando quieran. Pero nadie quería ir. Ese era el punto que nadie admitía. No era que no pudieran. Era que no les convenía. Porque durante semanas el garaje había sido cómodo. Gratis. Sin esfuerzo. Sin responsabilidad. Pero ahora todo tenía dirección. Todo tenía orden. Y eso les molestaba más que perder las cosas. Esa tarde ocurrió algo inesperado. Mi pareja llegó a casa con la cara seria. Me dijo que la familia estaba hablando de mí. Yo dije que ya lo sabía. Él respondió que no era solo hablar. Que estaban diciendo que yo había robado las cosas. Me quedé en silencio unos segundos. Luego dije que nadie roba lo que nunca fue prestado correctamente.
Él no respondió. Solo suspiró. Pero su silencio ya decía mucho. Esa noche me escribieron mensajes más agresivos. Uno decía que había cruzado una línea. Otro decía que iba a arrepentirme de esto. Yo los leía uno por uno. Sin emoción aparente. Pero por dentro algo se estaba rompiendo. No por miedo, sino por decepción. Porque en ningún momento alguien dijo gracias por guardar todo este tiempo. Nadie reconoció el abuso. Solo el control que había perdido. Al tercer día después del traslado pasó algo que cambió todo el ambiente. Mi primo apareció en la puerta de la casa. Sin avisar. Sin llamar. Solo estaba ahí. Yo salí y lo vi apoyado en la reja. Tenía cara cansada. Me dijo que quería hablar. Yo dije que podía hablar, pero no entrar. Él aceptó. Me dijo que la familia estaba molesta. Que no entendían por qué hice todo tan extremo. Yo lo miré y dije que no era extremo. Era límite. Él respondió que los límites no se hacen así. ¿Que se hablan? Yo dije que se habló durante meses. Él guardó silencio. Ese silencio fue más honesto que cualquier respuesta. Luego me dijo algo que no esperaba. Dijo que en realidad no sabían cuánto espacio ocupaban sus cosas. Que nunca lo pensaron. Me quedé mirándolo. Y dije que ese era exactamente el problema. Nadie pensaba. Solo dejaban. Solo acumulaban. Solo asumían. Él bajó la mirada. Y por primera vez no discutió. Pero la paz duró poco. Esa misma noche mi tío volvió a llamar. Esta vez no estaba calmado. Estaba furioso. Dijo que su mueble había llegado dañado al almacén. Yo pedí pruebas. Él respondió que no iba a jugar a eso conmigo. Yo dije que sin pruebas no había conversación. Y colgué. Ahí entendí algo importante. No les importaba el estado de las cosas. Les importaba recuperar control sobre mí. Al día siguiente recibí un mensaje que me heló más que los anteriores. Decía que iban a venir todos juntos a resolver esto en persona. No pedían permiso. Lo anunciaban. Yo miré el mensaje largo rato. Luego cerré el teléfono. Y por primera vez sentí algo distinto. No miedo. Preparación. Porque sabía que esto ya no era sobre un garaje. Era sobre quien tenía derecho a poner límites en una familia que nunca los respetó. Y ese mismo día a última hora de la tarde escuché coches llegar afuera de la casa, varios coches, y supe que el siguiente capítulo no iba a ser tranquilo en absoluto. Escuché los coches antes de verlos. 1. 2. Luego varios más. No vinieron discretos. Vinieron como si la calle también les perteneciera. Me quedé dentro de la casa unos segundos sin moverme. Solo escuchando puertas cerrarse afuera. Voces. Pasos rápidos. El tipo de energía que no viene a hablar en calma. Yo respiré hondo y salí. Cuando abrí la puerta, ya estaban todos ahí. Mi tío al frente. Mi tía detrás. Mi primo a un lado. Incluso gente que no esperaba ver. Personas que ni siquiera habían hablado conmigo en meses. Yo dije que esto no era una reunión familiar, ellos respondieron que esto ya no era un tema personal. El tono lo decía todo. Venían a presionar. A rodear. A imponer. Mi tío habló primero. Dijo que había creado un problema enorme por algo que se podía resolver fácil. Yo dije que había dado 10 días. Él respondió que nadie toma en serio plazos impuestos así. Me quedé mirándolo. Y dije que ese era exactamente el problema. Que nunca habían tomado nada en serio cuando se trataba de mis límites. El ambiente se tensó rápido. Mi prima intentó intervenir. Dijo que yo estaba exagerando. Que solo eran cosas. Yo la miré y dije que si solo eran cosas, entonces no había problema en recogerlas. Ella se quedó callada un segundo. Ese segundo fue clave. Porque nadie se movió.
Nadie dijo vamos ahora mismo a buscarlas. Solo hablaban. Solo reclamaban. Solo presionaban. Mi pareja salió en ese momento. Se puso a mi lado. Pero su cara no era de apoyo completo. Era de alguien atrapado entre dos fuegos. Mi tío lo miró y dijo que él debía poner orden en su casa. Yo sentí como algo dentro de mí se enfriaba todavía más. Porque ya no era solo mi decisión. Era como si mi existencia ahí necesitara permiso. Yo dije que el orden ya estaba puesto. Que el problema era que no lo respetaban. Uno de ellos soltó una risa corta. Dijo que ahora yo hablaba como si fuera dueña de todo. Yo respondí que lo era. De mi casa. Silencio. Un silencio incómodo. De esos que nadie quiere sostener. Entonces mi tío cambió el tono. Más duro. Dijo que si no devolvía las cosas, iban a tomar medidas. Yo pregunté qué medidas. Nadie respondió directamente. Solo miradas. Solo tensión. Y ahí entendí que no tenían plan. Tenían presión. Nada más. Yo saqué el teléfono otra vez. No para grabar esta vez. Sino para leer algo. Abrí el contrato del almacén. Mostré la dirección. Mostré el registro de cada entrega. Y dije que todo estaba intacto. Registrado. Pagado. Seguro. Y disponible. Dije que podían ir cuando quisieran. Pero tenían que hacerlo ya. Porque yo no iba a seguir almacenando nada más. Mi tío se acercó un paso. Me dijo que estaba siendo fría. Yo respondí que estaba siendo clara. Él levantó la voz. Dijo que la familia no funciona así. Y ahí fue cuando ocurrió el punto de quiebre. Porque por primera vez no bajé la cabeza. No expliqué. No suavicé. Solo dije que la familia tampoco funciona usando la casa de alguien como almacén sin permiso. Eso cayó pesado. Lo vi en sus caras. No lo esperaban tan directo. Mi prima intentó volver a hablar, pero ya no tenía fuerza en la voz. Mi tío miró alrededor. Como buscando apoyo. Pero nadie hablaba. Y ese fue el momento en que se dio cuenta de algo. No tenían control ahí. No en mi puerta. No en mi casa. Entonces cambió la estrategia. Bajó la voz. Dijo que esto podía arreglarse si yo colaboraba. Yo pregunté qué significaba colaborar. Él respondió que simplemente devolviera las cosas. Sin complicaciones. Sin condiciones. Me reí sin humor. Y dije que eso ya estaba hecho. Que no había nada que devolver. Solo recoger. Ese detalle los descolocó otra vez. Porque nunca habían procesado que yo ya había movido todo. Pensaban que seguía en el garaje. Esperando. Disponible. Controlable. Pero no. Ahí fue cuando mi primo habló más bajo. Dijo que podían ir al almacén mañana. Yo dije que podían ir en cualquier momento. Pero no conmigo. Ellos se miraron entre sí. Y por primera vez parecía que no tenían siguiente paso preparado. El aire se volvió raro. Denso. Mi tío dio media vuelta sin decir nada. Uno a uno empezaron a irse. Sin resolución. Sin acuerdo. Solo frustración. Pero cuando el último coche se alejó, supe que esto no había terminado. Porque la calma después de una confrontación nunca es real cuando la otra parte siente que perdió el control. Y esa misma noche algo apareció en mi puerta que no esperaba en absoluto. Esa noche pensé que por fin iba a poder respirar un poco. Pero me equivoqué otra vez. Ya era tarde, todo estaba en silencio cuando escuché un golpe seco en la puerta. No era el timbre. Era un golpe fuerte. Directo. Como si alguien no quisiera esperar ni un segundo. Me acerqué despacio. Miré por la mirilla. Y vi algo que no esperaba. Era mi tío otra vez. Solo. Sin los demás. Tenía una caja en las manos. La dejó en el suelo y golpeó otra vez.
Yo abrí la puerta solo un poco. Y dije que quería. Él no me miró a los ojos al principio. Solo señaló la caja. Dijo que eso era lo suyo. Yo miré la caja. Era una de las tantas que había sacado del garaje semanas antes. Le dije que todo estaba en el almacén. Él respondió que no confiaba en eso. Que quería verlo con sus propios ojos. Yo respiré lento. Y dije que podía ir mañana. Él levantó la voz un poco. Dijo que no entendía por qué tenía que ser todo tan complicado. Yo lo miré y dije que complicado fue llenar mi casa sin preguntar. Ese comentario lo hizo callar un segundo. Solo uno. Luego cambió el tono otra vez. Más bajo. Más calculado. Dijo que no quería problemas. Que solo quería sus cosas. Yo respondí que nunca hubo problema en recogerlas. El problema fue dejarlas. Silencio otra vez. Largo. Incómodo. Luego dejó la caja en el suelo sin decir nada más y se fue caminando rápido. Yo cerré la puerta y me quedé quieto unos segundos. Sentía que algo estaba cambiando, pero no de forma tranquila. Era más bien como una tensión acumulándose. Como antes de una tormenta. Al día siguiente decidí ir al almacén temprano. Quería cerrar esto definitivamente. Cuando llegué, el lugar estaba ordenado. Todo etiquetado. Todo registrado. Empecé a revisar junto con el encargado. Y todo estaba ahí. Exactamente como lo había dejado. Pero entonces pasó algo extraño. Mientras revisaba las listas, el encargado me dijo que había habido llamadas. Varias. Personas preguntando por prioridad de entrega. Yo dije que no existía prioridad. Todo era igual. Él asintió, pero su cara no estaba del todo tranquila. Algo le parecía raro también. Cuando salí del almacén, mi teléfono estaba lleno de mensajes. Otra vez el grupo familiar. Pero esta vez no era solo enfado. Era algo más organizado. Más frío. Decían que yo había movido cosas sin autorización. Que había manipulado todo. Yo leí eso varias veces. Y no lo podía creer. Porque lo que había hecho era exactamente lo contrario. Había ordenado. Clasificado. Guardado. Pero en su versión de la historia, yo era el problema. Esa tarde mi pareja me llamó. Dijo que la familia estaba hablando con otros familiares. Que el tema ya se había expandido. Yo dije que eso no cambiaba nada. Él respondió que sí cambiaba. Porque ahora había presión social. Me quedé en silencio. Porque entendí lo que venía. No era solo sobre el garaje. Era sobre reputación. Sobre narrativa. Sobre quién controla la historia. Esa noche alguien volvió a tocar la puerta. Esta vez no era mi tío. Era mi prima. Venía sola también. Tenía los ojos cansados. Me dijo que necesitaba hablar. La dejé entrar. Se sentó sin mirar mucho alrededor. Y dijo algo que no esperaba. Dijo que la familia estaba considerando escalar el asunto. Yo pregunté qué significaba eso. Ella dudó. Luego dijo que algunos estaban hablando de reclamaciones formales. Yo la miré sin entender del todo. Y dije que todo estaba registrado, guardado y accesible. Ella asintió, pero su expresión no cambió. Luego bajó la voz y dijo que el problema no era el almacenamiento. Era que yo había tomado una decisión unilateral. Me reí un poco. Sin humor. Y dije que claro que fue unilateral. Porque nadie más quiso asumir responsabilidad. Ella no respondió. Solo miró el suelo. Y ahí entendí algo nuevo. Ella no estaba allí para discutir. Estaba allí para advertirme. Cuando se fue, me quedé sola en la casa otra vez. Pero ya no se sentía como antes. Algo había cambiado de forma irreversible. Porque ahora el conflicto no era solo físico. Era legal, emocional y social al mismo tiempo. Y esa mezcla es la que más rompe familias.
Y justo cuando pensé que ya había visto todo, recibí una notificación que me dejó completamente helado, y que cambió el rumbo de todo lo que venía después. La notificación llegó mientras estaba en la cocina, con el teléfono boca abajo sobre la mesa. Vibró una vez. Luego otra. Cuando lo miré, vi un mensaje que no venía de mi familia directamente, sino de un número desconocido. Abrí. Y sentí como el estómago se me cerraba un poco. Era una foto. Una captura de pantalla de una conversación. Entre varios familiares. Y en esa conversación estaban hablando de mí como si yo no fuera parte de la familia. Decían que yo me había aprovechado de la situación. Que había movido cosas sin consenso. Y lo peor no era eso. Lo peor era un mensaje que decía que había que enseñarme una lección para que no vuelva a pasar. Me quedé mirando esa frase mucho tiempo. Sin parpadear. Porque ya no era solo enojo. Era intención. Cerré el teléfono despacio. Y por primera vez sentí algo más físico que emocional. Una alerta interna. Esa misma noche no pude dormir. No por miedo directo, sino por la sensación de que algo estaba escalando sin control. A la mañana siguiente me llamó mi pareja temprano. Su voz era distinta. Más seria. Me dijo que alguien había estado preguntando en su trabajo sobre mí. Yo pregunté quién. Él dudó. Luego dijo que algunos familiares. No para hablar, sino para dar su versión. Ahí entendí que ya no era un conflicto doméstico. Era una narrativa en construcción. Cada uno intentando imponer su versión de los hechos. Esa tarde decidí algo. Fui directamente a hablar con el administrador del almacén. Le pedí acceso completo a los registros. Quería pruebas claras de todo lo que había entrado y salido. Él me las dio sin problema. Pero mientras revisábamos, hizo un comentario que me dejó pensando. Dijo que varias personas habían ido a preguntar por los objetos, pero sin identificación clara. Solo familiares. Sin documentación. Sin orden. Solo presión. Le pedí detalles. Me mostró anotaciones. Y ahí vi algo que no esperaba. Había intentos de retirar cosas sin autorización formal. Varias veces. Pero el personal lo había detenido. Porque todo estaba correctamente registrado a mi nombre. Salí del almacén con esa información en la cabeza dando vueltas. No era solo drama familiar. Había intentos reales de saltarse el proceso. Esa noche volví a casa más alerta. Pero lo que encontré en la puerta fue lo que terminó de cambiar todo. Había una carta. Física. En sobre. Sin remitente claro. La abrí dentro de casa. Y dentro había una hoja con un texto corto. Decía que si no rectificaba mi actitud, iban a tomar medidas más serias. No había nombres. Pero el tono era claro. No era una discusión. Era una advertencia. Me senté en el sofá sin moverme durante un rato largo. Pensando. No en las cosas. Sino en el nivel de escalada. Porque ya no estaban discutiendo el pasado. Estaban intentando controlar el futuro. Esa misma noche hablé con mi pareja. Le dije que esto ya estaba saliendo de lo emocional. Él lo sabía. Se notaba en su cara. Me dijo que tal vez era momento de poner todo en manos externas. Yo pregunté qué significaba eso exactamente. Él respondió que quizás mediación. O incluso asesoría legal. Esa palabra quedó flotando en el aire. Legal. Nunca pensé que algo así llegaría aquí. Pero en ese momento ya no era una opción extrema. Era una posibilidad real. Al día siguiente tomé una decisión clara. Fui a consultar a un profesional. No porque quisiera guerra. Sino porque necesitaba entender mis derechos con precisión. Le expliqué todo desde el principio. El garaje. Las cajas. Los plazos. Las amenazas indirectas. La conversación fue larga. Y cuando terminó me dijo algo que me quedó grabado. Dijo que lo importante no era quién tenía razón emocional.
sino quién tenía respaldo documental. Y en ese punto, yo lo tenía todo. Esa frase cambió algo dentro de mí. Porque dejó de ser caos. Y empezó a ser estructura. Pero justo cuando pensé que eso traería calma, recibí una llamada que no esperaba. Era mi tío. Y esta vez su voz no era de enfado. Era completamente distinta. Y lo que dijo después, fue el verdadero giro que nadie veía venir. Cuando vi el nombre de mi tío en la pantalla, dudé unos segundos antes de contestar. Ya no era una llamada normal. Era otra cosa. Contesté y no hablé primero. Del otro lado hubo silencio unos segundos. Luego su voz sonó diferente. Más baja. Más cansada. Me dijo que necesitaba verme. Solo hablar. Sin nadie más. Yo pregunté de qué quería hablar exactamente. Él respondió que ya no se trataba de las cosas. Que se había ido demasiado lejos. Me quedé en silencio. Porque esa frase venía tarde. Muy tarde. Le dije que podía hablar por teléfono. Él insistió en verme en persona. Dijo que era importante. Acepté, pero con condiciones. En un lugar público. Sin entrar en mi casa. Él aceptó sin discutir. Eso ya me pareció extraño. Nos encontramos en un café cerca del almacén. Cuando llegué él ya estaba sentado. No tenía la misma energía de antes. Esta vez parecía más pequeño. Más apagado. Pedimos café sin mucha conversación inicial. Luego él empezó. Dijo que la situación se había descontrolado dentro de la familia. Que había gente muy molesta. Que algunos querían llevar esto más lejos de lo que él mismo estaba dispuesto a seguir. Yo lo miré y dije que nadie lo obligó a llenar mi casa de cosas durante meses. Él bajó la mirada. No respondió de inmediato. Luego dijo que no lo habían visto así. Que para ellos era temporal. Yo solté una risa corta. Sin alegría. Y dije que lo temporal no dura medio año. Ni llena un garaje entero. Él se quedó callado otra vez. Luego cambió el tono. Dijo que había un problema mayor ahora. Que algunos estaban hablando de propiedad retenida. Esa frase me hizo reaccionar. Le pregunté si estaba diciendo que estaban intentando reclamar legalmente cosas que dejaron en mi casa sin permiso formal. Él no respondió directo. Solo dijo que la gente estaba frustrada. Yo respiré hondo. Y dije que la frustración no cambia los hechos. Todo estaba registrado. Todo estaba almacenado. Todo accesible. Él asintió lentamente. Pero su cara no estaba tranquila. Luego dijo algo que no esperaba. Dijo que había presión también sobre él. Que lo estaban culpando por haber iniciado todo. Me quedé mirándolo. Porque por primera vez parecía que el sistema familiar se estaba volviendo contra sí mismo. Ya no había un solo culpable. Había varios. Y todos señalándose entre sí. Él me pidió algo. Me pidió que considerara bajar el nivel del conflicto. Yo le pregunté qué significaba eso. Dijo que tal vez permitir acceso directo al almacén sin tantas condiciones. Yo negué con la cabeza. Y dije que eso ya lo tenían. Solo tenían que ir con identificación y retirar sus cosas. Él suspiró. Y por primera vez no insistió. Solo se quedó mirando la mesa. Luego dijo algo más bajo. Dijo que la familia no iba a olvidar esto fácilmente. Yo respondí que yo tampoco iba a olvidar cómo empezó todo. El silencio después de eso fue largo. Cuando nos levantamos no hubo despedida real. Solo un gesto incómodo. Cada uno se fue por su lado. Esa noche pensé que quizás eso era el final del conflicto. Pero me equivoqué otra vez. Porque al día siguiente recibí un correo formal. No era un mensaje familiar. Era algo diferente. Más estructurado. Más frío. Y cuando lo abrí entendí que lo que venía ahora ya no era conversación, era otra etapa completamente distinta del problema. El correo tenía un asunto demasiado serio para lo que supuestamente era un malentendido familiar.
Decía algo sobre requerimiento de restitución de bienes. Cuando lo leí por primera vez pensé que era una exageración. Pero no lo era. El texto estaba escrito con un tono frío. Formal. Sin emoción. Enumeraban objetos. Hablaban de posesión. Hablaban de entrega inmediata. Me quedé mirando la pantalla sin moverme. Porque en ningún momento mencionaban que todo había sido dejado sin acuerdo formal. Solo hablaban como si yo estuviera reteniendo algo. Como si el garaje hubiera sido un contrato invisible que yo había roto. Cerré el correo y lo volví a abrir varias veces. Buscando algún error. Algo que lo hiciera menos real. Pero no había nada. Esa misma mañana llamé al abogado otra vez. Le leí el contenido. Hubo un silencio breve al otro lado. Luego me dijo que esto ya no era solo emocional. Era un intento de formalizar presión. Me explicó que muchas veces estos casos no avanzan porque no hay base legal real, pero que la estrategia era desgastar. Hacer ruido. Crear miedo. Me quedé en silencio escuchando eso. Porque encajaba demasiado bien con todo lo que había pasado. Esa tarde decidí no responder directamente al correo. Pero sí respondí de otra forma. Pedí al almacén un informe completo. Todo lo que había entrado. Todo lo que había sido registrado. Todo con fechas. Firmas. Identificaciones cuando existían. Cuando lo recibí, era más claro de lo que yo misma recordaba. Era imposible negar el sistema. Todo estaba documentado. Todo tenía trazabilidad. Esa noche mi pareja llegó a casa más tenso que nunca. Me dijo que la situación estaba empeorando dentro de la familia. Que ya no era solo mi tío o mi prima. Ahora eran varios grupos discutiendo entre ellos. Algunos diciendo que yo tenía razón. Otros diciendo que había ido demasiado lejos. Me quedé escuchando eso y dije que eso ya no era mi responsabilidad. Él me miró un momento largo. Y dijo que entendía, pero que la presión iba a seguir creciendo. Esa frase me dejó pensando. Porque por primera vez entendí que aunque yo tuviera todo en orden, el conflicto ya no dependía solo de la lógica. Dependía de emociones colectivas. Y eso no se apaga con documentos. Al día siguiente recibí otra visita inesperada. Esta vez no fue nadie de los que ya conocía. Era una persona mayor. Un familiar lejano. Alguien que casi nunca aparecía. Me pidió hablar unos minutos afuera. Accedí. Me dijo que la familia estaba dividida. Que había mucha tensión interna. Y luego dijo algo que me sorprendió. Dijo que algunos estaban empezando a ver que lo que hice tenía sentido. Pero que nadie quería admitirlo en voz alta. Me quedé mirándolo sin responder. Porque eso era lo más extraño de todo. No era blanco o negro. Era un sistema familiar rompiéndose en capas. Algunos entendían. Otros negaban. Otros atacaban. Todo al mismo tiempo. Esa noche, mientras revisaba de nuevo todos los documentos, recibí una última notificación del correo. Esta vez no era un mensaje. Era una citación para revisión de mediación previa a acciones formales. Ahí entendí que ya no había vuelta atrás al punto inicial. Lo que empezó como cajas en un garaje ahora estaba entrando en terreno completamente distinto. Y cuando leí la fecha de esa mediación, supe que el siguiente encuentro no iba a ser emocional, iba a ser definitivo. El día de la mediación llegó más rápido de lo que quería admitir. Esa mañana me desperté con una sensación rara en el cuerpo. No era nervios exactamente. Era algo más frío. Más calculado. Como si ya supiera que ese día iba a cambiar la forma en la que todos me miraban. Me vestí simple. Sin intención de impresionar a nadie. Solo de estar firme. Cuando llegué al lugar, ya estaban algunos miembros de la familia en la sala de espera. No hubo abrazos. No hubo saludos reales. Solo miradas tensas. Mi tío estaba sentado al fondo. Mi prima a un lado. Mi pareja llegó poco después y se sentó conmigo. El ambiente era pesado desde el primer segundo. Cuando nos llamaron a la sala,
El mediador ya estaba esperando. Era una persona neutral, con voz tranquila y expresión profesional. Empezó explicando el proceso. Yo escuchaba todo con atención, sin interrumpir. Luego empezó la parte donde cada uno debía exponer su versión. Mi tío habló primero. Dijo que todo había sido un malentendido. Que las cosas se habían movido sin comunicación clara. Que él nunca imaginó que terminaría así. Yo lo escuché sin reaccionar. Luego mi prima habló. Repitió parte del mismo argumento. Que nadie pensó que sería un problema. Que todo era temporal. Cuando llegó mi turno, respiré hondo. Y dije que no había malentendido. Que había falta de respeto prolongada. Que mi casa fue utilizada como espacio de almacenamiento sin consentimiento formal. Que hubo múltiples avisos. Múltiples intentos de orden. Y cero respuesta real hasta que puse un límite claro. El mediador tomó notas sin interrumpir. Luego hizo preguntas. Muy específicas. Fechas. Comunicaciones. Evidencias. Yo tenía todo. Y cada vez que respondía, veía como el tono de la sala cambiaba ligeramente. No era emoción. Era estructura. Era realidad chocando con narrativa. En un momento el mediador preguntó si alguien había autorizado explícitamente el uso del espacio como almacenamiento. Hubo silencio. Largo. Nadie respondió directamente. Ese silencio dijo más que cualquier argumento. Luego preguntó si había acuerdo formal de duración. Otro silencio. Más incómodo todavía. Mi tío intentó intervenir diciendo que entre familia no se hacen contratos así. El mediador lo miró y dijo que eso no cambiaba la necesidad de consentimiento. Esa frase marcó un punto de inflexión. Porque por primera vez el marco de la conversación dejó de ser emocional. Pasó a ser objetivo. Después de casi una hora de intercambio, el mediador propuso una solución clara. Confirmar que los bienes eran propiedad de cada persona. Mantenerlos en el almacén bajo responsabilidad individual. Y establecer un plazo final para retiro sin conflicto adicional. Yo acepté. No porque quisiera prolongar nada, sino porque ya no había nada más que discutir. Cuando les tocó responder, la tensión era evidente. Mi tío no quería aceptar del todo. Pero tampoco tenía base para rechazarlo. Mi prima evitaba mirarme. Finalmente aceptaron. No con entusiasmo. No con calma. Pero aceptaron. Al salir de la sala, nadie habló durante varios minutos. En el pasillo, la familia estaba dividida en pequeños grupos. Algunos hablaban entre ellos en voz baja. Otros solo miraban al suelo. Mi pareja me dijo que no esperaba que fuera tan estructurado todo. Yo respondí que siempre lo fue. Solo que nadie quiso verlo así desde el principio. Cuando salimos del edificio, el aire se sentía diferente. No era paz. Era cierre parcial. Como una puerta que finalmente dejó de golpearse, pero que aún no estaba asegurada del todo. Esa noche pensé que por fin había terminado lo peor. Pero el verdadero giro aún no había llegado. Porque 2 días después de la mediación, recibí una llamada que no venía de ningún familiar, y lo que me dijeron en esa llamada cambió completamente la dirección de todo lo que había pasado hasta ese momento. La llamada llegó mientras estaba en el coche, estacionado sin hacer nada. Vi el número desconocido y por un segundo pensé en no contestar. Pero algo me dijo que sí. Contesté y no hablé primero. Del otro lado hubo una pausa. Luego una voz profesional. Me dijo que era del almacén. Yo me tensé de inmediato. Pensé en errores. En reclamaciones. En problemas nuevos. Pero lo que dijo después no era lo que esperaba. Me informó que había una solicitud formal de revisión de inventario presentada por terceros. Me quedé en silencio. Y pregunté quién exactamente. Él no dio nombres completos. Solo dijo representación familiar. Ahí entendí que no habían terminado. Solo habían cambiado de estrategia. Le pedí detalles.
Me explicó que habían pedido acceso a ciertos registros bajo argumento de discrepancia en la entrega. Yo le dije que todo estaba documentado y validado. Él respondió que sí, que el sistema estaba correcto, pero que la presión externa estaba aumentando. Colgué con una sensación incómoda. No era miedo. Era agotamiento. Esa misma tarde llamé a mi abogado otra vez. Le expliqué la situación. Él me escuchó en silencio largo. Luego dijo algo muy claro. Dijo que esto ya no era sobre objetos. Era sobre control narrativo y presión administrativa. Me recomendó no ceder en nada fuera del procedimiento oficial. Todo debía seguir por canales formales. Esa frase me dio una especie de estabilidad extraña. Porque quitaba el caos emocional de la ecuación. Pero la calma no duró mucho. Esa noche mi pareja llegó con una expresión distinta. Me dijo que la familia había tenido otra reunión sin mí. Yo pregunté por qué. Él respondió que estaban intentando reorganizar la situación internamente. Que algunos seguían insistiendo en que yo había actuado mal. Pero otros estaban empezando a reconocer que todo se había manejado sin límites claros desde el principio. Me quedé escuchando eso sin interrumpir. Porque era la primera vez que escuchaba una grieta real en su postura colectiva. No era unanimidad. Era división. Y las divisiones familiares siempre cambian el equilibrio. Al día siguiente recibí un mensaje de mi prima. Era más corto que los anteriores. Decía que quería hablar conmigo sin intermediarios. A solas. Dudé bastante antes de responder. Pero acepté. Nos encontramos en una cafetería pequeña. Cuando llegó, no tenía la misma actitud de confrontación. Estaba cansada. Se sentó y tardó un momento en hablar. Luego dijo que todo esto se había salido de control. Que la familia estaba rota internamente por el tema. Yo la escuché sin interrumpir. Luego preguntó si de verdad era necesario haber llegado hasta ese punto. Yo la miré y dije que no había sido una decisión repentina. Que había sido un proceso largo de ignorar límites. Ella bajó la mirada. Y por primera vez no discutió. Solo asintió ligeramente. Luego dijo algo que no esperaba. Dijo que algunos estaban considerando aceptar que yo tenía razón en la forma, aunque no en el resultado. Me quedé pensando en eso. Porque era una forma indirecta de reconocimiento. Pero también una forma de no admitirlo completamente. Al salir de ahí sentí que algo se estaba cerrando lentamente. Pero no del todo. Porque aún quedaba la parte más difícil. La parte donde las consecuencias reales empiezan a estabilizarse. Y eso llegó 2 días después, cuando recibí una notificación del almacén confirmando una auditoría final de todos los registros solicitados por terceros. Ahí supe que el conflicto había entrado en su fase final, donde ya no se trataba de discusiones, sino de resultados verificables que nadie podía reinterpretar. La notificación de la auditoría final llegó temprano, sin emoción, como todo lo que ya estaba fuera de mi control. Me senté con el teléfono en la mano mucho tiempo antes de abrirla del todo. Porque en el fondo sabía que ese era el cierre real de todo el caos. No la mediación. No las discusiones familiares. Esto. La verificación externa de todo lo que había pasado desde el inicio. Cuando finalmente abrí el documento, todo estaba ahí. Fechas. Entradas. Salidas. Identificaciones. Solicitudes rechazadas por falta de autorización. Cada movimiento del inventario estaba respaldado. No había ambigüedad. No había espacio para reinterpretación emocional. Solo hechos. Fríos. Claros. Definitivos. Llamé a mi abogado sin pensarlo mucho. Leímos el informe juntos. Él fue directo. Dijo que esto cerraba cualquier intento serio de disputa sobre retención indebida. Dijo que el sistema había hecho exactamente lo que tenía que hacer. Yo no respondí de inmediato. Porque lo que sentía no era victoria. Era vacío. Como si todo el ruido de semanas hubiera dejado un eco que ya no tenía dirección. Esa tarde mi pareja llegó con otra noticia. Dijo que la familia había recibido el resultado de la auditoría.
Que algunos estaban en silencio total. Otros molestos. Y otros simplemente aceptándolo. Me quedé mirando la mesa mientras hablaba. Porque en ese momento entendí algo simple. No todos iban a ver la misma versión de la realidad. Algunos solo iban a quedarse con la suya, pase lo que pase. Y eso ya no estaba en mis manos. Al día siguiente mi tío me llamó otra vez. Dudé en contestar. Pero lo hice. Esta vez su voz no tenía fuerza. No había presión. No había estrategia. Solo cansancio. Me dijo que había visto el informe. Y que ya no tenía sentido seguir discutiendo. Hubo un silencio largo. Yo dije que nunca quise llegar hasta ahí. Él respondió que ninguno lo quiso, pero que nadie supo parar a tiempo. Esa frase fue lo más honesto que escuché de él en todo el proceso. No hubo disculpas completas. Pero tampoco más confrontación. Solo un reconocimiento implícito de que todo había escalado demasiado. Después de esa llamada, no hubo más mensajes agresivos. No hubo más presión. Solo silencio progresivo. Los días siguientes fueron extraños. La casa volvió a sentirse como casa. El garaje vacío dejó de ser un símbolo de conflicto. Solo era espacio otra vez. Un espacio que ahora por primera vez era realmente mío. Una tarde me senté allí sola. Mirando el lugar donde todo empezó. Y entendí algo que no había entendido en medio del caos. El problema nunca fueron las cajas. Ni el espacio. Ni los objetos. El problema fue la ausencia de límites respetados durante demasiado tiempo. Y el precio de no ponerlos antes. Semanas después, la familia empezó a reconstruir conversaciones lentamente. No todos. No de golpe. Pero algunos sí. Con cuidado. Sin volver al mismo tema directamente. Como si todos hubieran entendido, de forma no verbal, que algo tenía que cambiar. No porque alguien ganara. Sino porque el sistema anterior no funcionaba. Yo no volví a ser la misma persona dentro de esa dinámica. Tampoco quise serlo. Aprendí a decir no sin justificarme tanto. Aprendí que la paz no llega cuando todos están de acuerdo, sino cuando los límites dejan de ser negociables. Y aunque el proceso fue doloroso, largo y emocionalmente agotador, al final no quedó una guerra. Quedó claridad. Y esa claridad, aunque llegó tarde, fue lo único que realmente cerró todo.